vale, pues ya me voy, pero se quedó otro tío tuyo, Manuel González, que es lo mismo, pero con otra cara. O sea, es Porfirio Díaz. Fue como que ya para que no digan nada. Ajá, el títere de Porfirio Díaz. Entonces, hay quienes, algunos teóricos explican o enuncian que el porfiriato realmente duró 35 años en lugar de 31, nada más que los últimos 4 años pues ya fue por otra cara. Y si se preguntan qué pasó antes de Porfirio y así, pues realmente, realmente lo mucho es que como fue la independencia, hubo una pausa en cuanto a las construcciones, entonces porque realmente no había ni dinero, porque pues se fue, la corona se fue, entonces ya no teníamos dinero y fue como de que pausa. Y justamente es en este periodo cuando se conoce la paz social, que es prácticamente cuando Porfirio Díaz empieza a hacer un tenis en el país, y es que empieza quien quiera venir, y lo empieza a dejar entrar a construir pues, lo que ellos podían financiar, y que era también pues, caprichos de Porfirio. Y pues todo esto que mencionábamos anteriormente de traer la inversión y la arquitectura y las armazones y todo eso introduce materiales que aquí en México no había, porque así como explicábamos la diferencia del barroco, porque precisamente nosotros no teníamos esos materiales, es que pues con el neoclásico estaba sucediendo algo similar. Entonces, si nos remontamos a Grecia, nosotros no tenemos en México las minas que tienen ellos para sacar mármol y estas placas enormes con las que ellos sí tenían para construir. Entonces pues o sea, Porfirio Díaz no había problemas, veía soluciones y cobrarles más, cobrarles más, traer más cosas. Tienes un perro, me parece. Entonces les empezó a cobrar más para poder hacer esta introducción de nuevos materiales. Se trajo mármol, se trajo toda la herrería. Son bien interesantes porque las balustradas allá estaban hechas con mármol y aquí una que otra. O nada más de que oficialmente como la fachada. Sí, la fachada. Es que literalmente, es que Porfirio era pura fachada. Era pura fachada, literalmente era un wannabe. Y él lo que quería era dar a entender que todo estaba bien, no estaba ocasionando una revolución entre de ellos, no. Todo está. ¿A qué suena eso? Todo está bien, la gente está feliz. 86% de aprobación. Quiero dejar de vivir en esas historias. Ya que no me tenemos un problema. Y justamente Porfirio Díaz, para seguirse ganando a la gente, para tener la aprobación del pueblo, comienza a atacar a lo que quedaba de la iglesia en México y les empieza a quitar, que también, o sea, tenían terrenos enormes, la iglesia, además tenía muchísimo territorio, le empieza a quitar territorios toma prestado, la verdad es que se los quitó muy feo, les empieza a quitar territorio a la iglesia, pero o sea, literalmente le quitaba el territorio, o sea, era de que este convento fuera y es mío, y esos conventos empezaron a convertir en edificios civiles, y es con lo que empezó como que a tapar y a empezar a avanzar en desarrollo urbano, porque pues, no le alcanzaba solamente con la inversión la inversión extranjera, lo que él estaba haciendo era la creación de nuevos edificios, y por lo que se les robaba a la iglesia fue que empezó a hacer avenidas, escuelas, edificios gubernamentales, y por esto pues era de cierto modo como que le tapaba la vista a la gente, porque esos edificios sí que eran para el pueblo como tal, y es precisamente en este punto, con esta creación de edificios civiles, que surge una nueva clase social, que es la clase social media. Porque anteriormente, o sea, todas estas inversiones extranjeras eran para los caprichos del tío Porfirio y de la clase social hiperprivilegiada muy alta. Entonces, nada más tenías de dos horas muy pobre y mantenías a los de arriba que eran muy ricos. No había un punto intermedio. Entonces, con la creación de estas nuevas... Sí, como que se redistribuye la economía, como que... Entonces, bueno, o sea, sí, ¿no? Pero sí, te da un poco más de posibilidad a ciertas personas que realmente. Justo. Pues el sueño del oprimido es ser el opresor. Entonces, cuando les dan
la opción de ya no estar tan mal, obviamente como cualquier ser humano lo tomas. Entonces se da la creación de una nueva clase social y todas estas cosas, el dar edificios civiles, el comenzar a crear nuevos empleos, el traer inversión, la educación, porque pues educaban a quien querían y para lo que querían. De hecho también estaría bien interesante luego explicar, por ejemplo, ahí se da la creación de distintas escuelas, por ejemplo, la UNAM y el Poli, por ejemplo, que el Poli fue una técnica creada para quienes no podían pagar una como la UNAM, para que no se les permitiera entrar ahí porque no tenían el estatus social, pero eso también estaba por otro video. Pero era algo así. Con todo este tipo de acciones lo que hace Porfirio es retardar la revolución, pero era un proceso que que sí o sí se estaba cocinando. Lo único que hacía con esto era bajarle la flama, pero llega el punto en el que la leche se te va de la forma y surge el proyecto nacionalista, que es entrar ya de lleno en la revolución industrial, que fue en 1910. Pues en la revolución industrial, en la revolución mexicana, lo que básicamente pasa es pues que quitan el tiempo final. Es un periodo que se da, bueno, explota en 1910, pero como les decíamos ya se venía marinando desde hace mucho tiempo atrás y antes de pues solamente eran como pequeños toquecitos que se iban apaciguando lentamente y luego ya explota como tal en 1910, es cuando dicen de que y ponen a Manuel González, que pues, fue lo mismo pero más barato. Y justamente en este periodo, por ejemplo, estuvo bien interesante y es algo que sí vale la pena analizar porque, por ejemplo, el Palacio de Correos se termina en 1902 y esto explota en 1910. Entonces tenía 8 años de inaugurarse, que puede parecer mucho para nuestro tiempo, pero si nos remontamos y lo vemos dentro de su contexto, pues no tenía nada de tiempo. Y Bellas Artes, entre 1904 y hasta el 34 es que se termina de construir porque sigue siendo una construcción muy eficiente y muy caprichosa. Entonces, son edificios bien interesantes y que dejan ver dentro de ellos cómo este cambio social comienza a moldear nuevos caprichos dentro de su arquitectura. Y es interesante que si los vemos dentro de una línea del tiempo, pues ¿qué pasaría si no lo tuviéramos? O sea, ¿qué sería de ese espacio en Ciudad de México si no estuviera Bellas Artes, si nunca se hubiera terminado, si hubiera pasado algo como lo que pasó con la inconclusa en Zamora, el tiempo que estuvo parada la catedral y que se terminó utilizando hasta de basurero y todo eso. O sea, es muy interesante pensar en todas las perspectivas que pudo haber tenido México, todo lo que pudo haber pasado, porque son cambios pues, muy fuertes. Es una revolución mexicana, una revolución completa del país, no es cualquier cosa. Marca un fin de un proyecto, no se lo llamaría proyecto político, porque sinceramente no, bueno, a mí me cuesta ver a dónde es que llega Porfirio Díaz. O sea, en 31 años, ¿qué hiciste, bro? O sea, aparte de tanto capricho, realmente hacia dónde estabas empujando al pueblo mexicano, pues es muy difícil. Era muy estético. Sí, es muy... Yo lo calificaría más bien como un proyecto estético del país y no como tal un proyecto reformante o un proyecto político, porque pues no, la verdad es que no. Esto precisamente es la revolución, detiene muchas obras eclécticas y hay muchas obras pues, que nosotros ya no vimos porque se pararon, y si se hubiera quedado más tiempo Porfirio Díaz, sabrá Dios qué tanta cosa más tendríamos, pero también el rezago social que hubiera habido, o qué dato más hubiera quitado, justo como quitó el teatro, que puso Bellas Artes, ¿qué más? A lo mejor y también no tendríamos ya tanta arquitectura antigua. No tendremos tanto patrimonio como el que tenemos ahorita. Prehispánica. No creo tampoco que le hubiera costado por mucho quitar. Sí. Ocupó ese terreno, si quitó Clauso
pues que no quise lo que identificaba a los mexicanos, porque les estaba vendiendo ese nuevo nacionalismo, de decir, esto eres tú, esto es tu nuevo tú, y pues el nuevo México. Ajá. Pero pues al final trataban como de precisamente retomar algo que ellos, o sea, los mexicanos, si sintiéramos como mexicanos. O sea, regresar a un nacionalismo que no fuera nacionalismo de Porfirio, sino nacionalismo del pueblo. Nacional. Nacional, ahora sí que es real. Justo, y precisamente después de la Revolución Mexicana es que se abandona esta monumentalidad académica europea como lo estatal, porque pues nunca fue realmente nuestro, sino nada más, como dice Claudia, se nos vendía como, toma, esto es tuyo. O sea, tú derrocas la fuerza. Es que ajá, tú lo derrocas, ok, esto, ahora te toca este es tuyo, ahora sí, y pues obviamente no, eso no era lo que era mexicano, no me tocaba, bro. Y ahora sí se inicia una búsqueda de identidad mexicana pre, durante y post-revolucionaria, que también es un periodo que toma mucho tiempo, porque ahora sí el mexicano, por el pueblo mexicano, se tiene que consolidar como tal, como pueblo mexicano, no como simplemente a ver qué me van a imponer ahora. Ya. Sí, ya suéltalo. Y es que se crea una arquitectura ya no tan monumental y racional, sino más social. Y es bien curioso porque después de que en el Renacimiento vimos toda esta onda humanista, hasta al final del nacionalismo, del neoclasicismo, es que volvemos a ver ese touchy social. Y pues está muy interesante porque, como les digo, es un ciclo y retomar. Eso, pero al final no sé si crecen por movimientos sociales que todo se va moviendo, por un movimiento social empezó, por un movimiento social terminó. Justo, yo creo que... Y más que terminó, como que transicionó al Justo. No, yo no creo que haya como... O sea, sí me imagino que por didáctica sí se dice como aquí acaba, aquí empieza, aquí acaba, aquí empieza, pero realmente yo creo que nada acaba y nada termina del todo en cierta fecha, y creo que fue gran parte de eso lo que hizo que el barroco fracasara tanto, porque dicen por ahí que la vida imita al arte, pues yo creo que no, yo creo que la sociedad y todas las palancas que tenemos ideológicas y sociales son los que terminan moldeando al arte. Porque, o sea, es la pregunta, ¿no? Porque ya no hacemos edificios como los que hacíamos antes. Saca tiempo, saca dinero, saca esclavos para que se avienten esas jornadas laborales. Pues ya no, obviamente eso ya no se puede hacer. La intención que tenían, o sea, lo que significaba para ellos en ese entonces, que ahorita dices, ya no voy a hacer eso por un dios, por 20 dioses o por los que sean. Por pintarle la fachada del país, ya no. O sea, literalmente ya no. Y te digo, yo creo que por eso fracasó tan feo el barroco tan abruptamente. Por eso mi tío Wilhelm lo criticó tan feo, y tenía razón, porque lo que quiso hacer la iglesia fue decir del arte a la sociedad, y nunca ha sido así, siempre ha sido de la sociedad como palanca de cambio para el arte. Todo lo que mueve a la sociedad, la religión, el gobierno, todos los movimientos sociales que los mueven, desde si tienen vivienda o no, hasta que se quiere proyectar del país a otro continente, todo eso termina moldeando la arquitectura que al final nos termina envolviendo a nosotros irónicamente. Entonces, por eso el episodio se centró más en todas estas palancas sociales que dan como resultado el eclecticismo mexicano, el neoclasicismo mexicano, que se vuelve tan nuestro y a la vez no tan nuestro. Sí, o sea, llegó de una manera externa, pero al final lo adaptamos a nosotros y como que fue como, o sea, sí es mío, creo. Bueno, yo sí siento que hay cierto cariño al neoclasicismo por el periodo en el que nos arropó. O sea, al final de cuentas sí fue nuestra cuevita, nuestro lugar seguro por un par de años, en lo que te acostumbrabas como a, ya no quiero esto, estoy un poquito menos peor, pero simplemente no es lo que quiero. Y este cambio, esta lucha del pueblo mexicano por tener una identidad que se reflejara también en su arquitectura, es un tema bastante interesante y que puede dar para mucho más video, pero creo que ya hablamos bastante. ¿Algo más que quieras agregar? No, ya pasamos al modernismo, pero ese es tema para otro podcast. Más que para otro podcast, por otro semestre. No,
cómo la arquitectura, sin querer queriendo, muestra estos movimientos sociales que tuvimos, de que a pesar de que estaba bonito,